Gracias, Señor, porque aquí nos traes, nos reúnes para que a una sola voz exaltemos, invoquemos y adoremos tu santo nombre. Señor, clamamos a ti para que seas tú hablando a nuestras vidas. Para que seas tú, Señor, a través de tu santa palabra, traspasando nuestros corazones y que tu Espíritu sea compungiendo nuestras almas, convenciéndolas de pecado, justicia y juicio, entendiendo la necesidad que tenemos de ti, mi amado Jesús. Habla a nuestros corazones, habla a nuestras vidas, Señor. Necesitamos oír tu voz, Señor. Soy indigno, pero por tu misericordia tú me has puesto aquí. Clamo para que tú, Señor, te apiades de mí y uses mi boca, Señor, para que tu palabra sea expuesta. Para que tu palabra, Señor, sea enseñada de una manera diligente, de una manera sincera. Habla, Señor, a nuestras vidas. Lo rogamos y lo clamamos en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén y amén. Seguimos con el estudio de la serie del Sermón del Monte. Ya pronto vamos a culminar esta serie del Sermón del Monte, esta enseñanza. Y como bien lo leyó nuestro hermano Wilson, estaremos hoy enfocándonos, reflexionando en el versículo 12 del capítulo 7. El Sermón del Monte, como usted puede ver ahí en pantallas, en esta última serie o esta parte del sermón, le hemos puesto el título de las relaciones del cristiano en el reino de Dios. Y hoy vamos a estar mirando la enseñanza bajo el título La relación y actitud hacia todas las personas. La relación y actitud del cristiano hacia todas las personas. Y estaremos, como lo dije hace un momento, y lo leyó nuestro hermano, enfocándonos en el versículo 12. Recordemos lo que el Señor Jesús viene hablando a sus oyentes, para que podamos entender un poco y entrar en el contexto de lo que hoy vamos a hablar. Entonces, recordemos lo que el Señor Jesús viene hablando a sus oyentes. Y lo que viene hablando también hoy a la iglesia. Viene hablando sobre las relaciones del cristiano en el reino de Dios. Y en esta parte del capítulo 7, en esta parte del sermón, Cristo ha enfatizado, ha hablado a sus seguidores la importancia de tener una buena actitud en las relaciones para con sus hermanos, si lo recuerdan, llevar una relación sin hipocresía. Y también ha enfatizado a sus seguidores y ha enseñado la actitud
¿Qué se debe tener en las relaciones para los que viven de una manera, o que los que tienen una vida de impiedad, una vida impía, que es incurable? Y por último, en esta serie vimos también la actitud que debe tener un hijo de Dios en la relación para con su Padre Celestial. Eso es lo que hemos mirado durante el capítulo 7, o hemos visto desde el versículo 1 hasta el versículo 11. Hemos visto 3 tipos de relaciones que debe tener el creyente: para con sus hermanos, para los que viven una vida impiedosa e incurable, y para con su Padre Celestial, la relación y actitud que debe tener para con su Padre Celestial. Y hoy, como dice el título, vamos a estar mirando lo que el Señor Jesús está enseñando a sus oyentes y hoy a la iglesia sobre la relación y actitud que debe tener el creyente para con todas las personas. Todas las personas. Es claro que después de que el Señor Jesús ha enseñado e instruido sobre cuestiones de la ley y de la justicia a sus seguidores durante el sermón, ahora en pocas palabras les dice lo siguiente: si ustedes pertenecen a mi reino, entonces no solo les es necesario instruirse y tener una buena concepción de su religión o de su cristiandad, sino que deben vivir esa religión, esa cristiandad que profesan, deben vivirla, deben practicarla. Eso es lo que en pocas palabras el Señor Jesús le está diciendo a sus oyentes. Deben practicar lo que están aprendiendo. Porque muchas veces habla más una vida práctica cristiana que 1000 sermones. Y la mejor manera de poder ver esto como testimonio en la vida del creyente es en las relaciones que él, como creyente, como cristiano, va a encontrar en su vida de fe. Cuando miramos la Biblia, y cuando miramos el título en las versiones o en la versión que usted tiene ahí en su Biblia, comúnmente este pasaje es conocido como la oración y la regla de oro. Y al escuchar esa regla de oro, de inmediato nos relacionamos con estas palabras dichas por el Señor Jesús. Pero quisiera aclarar algo aquí antes de entrar, como siempre lo hago, antes de entrar en materia con el pasaje, quisiera aclarar algo aquí. Y es porque hay doctrinas, hay pensamientos, hay movimientos filosóficos que han tomado estas mismas palabras, este mismo título de la regla de oro, lo han tomado de una manera humanista y moralista. Como si estas palabras, mi amada iglesia, fueran un tipo de ética de reciprocidad. Ya me voy a hacer explicar. Han tomado este título o han tomado este dicho de la regla de oro de una forma moralista. Entonces lo han tomado, como lo dije hace un momento, como un tipo de ética de reciprocidad, en donde el ser humano tiene que actuar de la siguiente manera: no hago para que no me hagan. No hago para que no me hagan. Pero lo que quiso decir el Señor Jesús aquí en estas palabras fue otra cosa distinta a lo que muchos han querido distorsionar a través de este título de la regla de oro. Y antes de profundizar en este aclaramiento o en esto que estoy diciendo, quisiera decirle, mi amada iglesia, que los títulos y las separaciones de los capítulos de la Biblia, una vez más lo repito, para los que no lo saben, qué bueno tener esto en mente, y para los que lo saben, qué bueno poder recordarlo. Los títulos y las separaciones de los capítulos de la Biblia
fueron colocados o fueron puestos en el siglo XIII y en el siglo XVI. Y esto con el propósito de que hubiese una mejor interpretación y un mejor estudio de las Sagradas Escrituras. Es por eso que quiero aclarar que al mirar toda la palabra de Dios no encontramos en ninguna parte de la Biblia, no encontramos las palabras la regla de oro, o la frase o el título la regla de oro. Bueno, título ustedes me entenderán después del siglo III. Pero este título fue puesto porque fue atribuido a esta parte de la Biblia que condensa el Sermón del Monte y que el Señor Jesús en sus palabras enseña a sus seguidores a tener una relación y una buena actitud para con todas las personas. Siendo identificadas estas palabras, ¿cierto?, a las palabras dichas por Cristo, siendo identificadas la regla de oro a las palabras dichas por Cristo cuando le colocaron el título. Y estas palabras dichas por Cristo, encontramos lo que el mismo Cristo ordena aquí. ¿Y qué es lo que está ordenando Cristo ahí en esas palabras? Está ordenando un mandato positivo. Téngalo presente, está ordenando un mandato positivo que tiene un valor muy alto, un mandato positivo que tiene un valor incalculable. Por eso, cuando le colocan el título a estas palabras dichas por Cristo, se le hace la comparación a un material que es refinado y que es puro como el oro. Entonces la regla de oro tiene que ver con un mandato positivo y se le hace comparación con un material que es refinado y que es puro. Por tal motivo, el Señor Jesús, al decir estas palabras, conocía el corazón humano. Él conocía el corazón de cada persona que estaba escuchando en ese momento y conocía el corazón de todas las personas que iban a escuchar estas palabras, este mandato positivo, esta regla. Él conocía el corazón y su egoísmo. De hecho, cuando las dice posteriormente a un versículo anterior donde compara la paternidad de Dios con la paternidad, ¿cierto?, natural, terrenal, diciendo que el Padre terrenal, aun siendo malo, sabe dar cosas buenas. Por eso cuando Él dice estas palabras, Él las dice teniendo por sentado que conoce el corazón del ser humano, que conoce el egoísmo y que conoce el orgullo del corazón del ser humano. Cuando dice estas palabras, ¿quién no se inquietó para cumplirlas? Él describe a los seres humanos, como lo dije hace un momento en versículos anteriores, Él los describe que aún siguen siendo malos. Aún siguen siendo malos. Por eso cuando habla sobre la regla de oro, Jesús no está dando un estándar por el cual las personas naturalmente egoístas pueden medir sus acciones. No, Él no está dando un estándar ahí. Él lo que está es ordenando a las personas cristianas, seguidores, discípulos de Él, a tratar, óigame bien, a tratar activamente a los demás de una manera que a ellos mismos les gustaría ser tratados. Cuando leemos con atención estas palabras, encontramos una orden de Cristo para el creyente. Encontramos un imperativo cuando leemos estas palabras, encontramos un mandato de Cristo para el creyente. Un mandato positivo, no es un dicho o pensamiento humanista
como lo usan otras filosofías, religiones o doctrinas, que lo hablan de una manera negativa o de una forma negativa, de una forma pasiva, donde la demanda a la persona o la exigencia a la persona es mínima en su esfuerzo de tener una buena relación con los demás. Y además de eso es negativa y es pasiva, es mínima en su esfuerzo de pisotear su propio orgullo, hablando de la forma en que otras religiones, doctrinas o filosofías han usado esta frase o esta regla. Siendo así, ellos la enseñan de la siguiente manera, de que si no le hago daño a nadie, pues no me harán daño a mí. Ellos la enseñan de la siguiente manera. Y quiero citar los dichos, o quiero citar algunos pensamientos de esas doctrinas o filosofías donde se usan estas palabras de una manera negativa. Mire, el confucianismo. El confucianismo ha usado estas palabras de la siguiente manera, no como un mandato positivo, sino de una forma negativa, donde exigen, vuelvo y le digo, de una forma pasiva la reacción del ser humano. Mire lo que dice el confucianismo: no hagas a otros lo que no deseas que te hagan a ti. Alguien dirá, pero es lo mismo que está diciendo el Señor Jesús. Y ya miraremos y les responderé, no es lo mismo. El hinduismo, mire lo que dice el hinduismo: esto es la suma del deber. No hagas a otros lo que te causaría dolor si te lo hicieran a ti. Y mire lo que dice el budismo: no dañes a otros de maneras que encontrarías hiriente. Eso dice el budismo. Estos dichos, muchas veces usados para replicar las palabras del Señor Jesús, aunque son similares en cierta forma, no son idénticos. No son idénticos a la regla de oro. Se enuncian de una manera o de una forma negativa, ¿sí lo nota? Negativa. Y se basan en la pasividad. No exigen a la persona: ah, no me meto con nadie, entonces ellos no se meten conmigo. A diferencia de lo que el Señor Jesús está diciendo. La regla de oro de Jesús, las palabras de Jesús aquí en este versículo 12, son un mandato positivo para el creyente con el propósito de mostrar el amor de una forma proactiva, de una forma intencional. ¿Sí nota la diferencia? Sí nota que mientras los humanistas, los moralistas, otros pensamientos filosóficos u otras doctrinas lo llaman de una manera negativa para que el ser humano sea pasivo, lo que el Señor Jesús está enseñando aquí, ordenando, es que el creyente, que el cristiano debe ser proactivo e intencionalista en sus relaciones para con todas las personas. Las doctrinas o pensamientos filosóficos dicen lo siguiente: absténganse de hacer. Jesús dice, hazlo. Jesús dice, ve. Jesús dice, sé proactivo, sé intencional en las relaciones con otras personas. ¿Sí notan la diferencia? Las religiones orientales o los pensamientos de muchos moralistas dicen que es suficiente para mantener tu comportamiento, que es suficiente no meterse con nadie y que todo está bajo control. Mientras que Jesús está manifestando que busque formas de actuar positivamente para poder tener buenas relaciones y poder tener buenas actitudes con todas las personas. Eso es lo que el Señor está enseñando. Eso hace que el creyente requiera de un esfuerzo y también entienda la responsabilidad que debe tener al mostrar el amor por el cual él ha sido redimido.
aclarando esto, ahora sí quiero que entremos a mirar las palabras puntuales que Cristo, en lo que refiere a la actitud del creyente, entremos a mirar lo que Cristo estaba enseñando a sus seguidores en cuanto a tener una buena actitud en las relaciones para con todas las personas. Y esto lo miraremos en una estructura de 3 puntos. El primero, la relación y actitud buena para con todas las personas requiere de una dependencia absoluta de Dios. La relación y actitud buena para con todas las personas requiere de una dependencia absoluta de Dios. En pocas palabras, mi querido hermano, en pocas palabras, nadie puede tener una relación buena o tratar de tener una relación buena bajo los parámetros bíblicos si no conoce al Dios de la Biblia. Nadie. Siempre se van a estar presentando situaciones, y aún entre hermanos y aún entre personas que conocen a Dios, siempre. Pero la diferencia aquí es que si un hermano o una persona conoce a Dios, tratará de mantener esa buena relación, tratará e irá a lo que le dice la Escritura. Pero mientras una persona no dependa absolutamente de Dios, sus relaciones y su actitud para con todas las personas no va a ser la mejor. El versículo 12, mire lo que dice. No lo voy a leer todo porque ya lo leímos. Pero mire lo que dice la primera parte antes de la coma en el versículo 12. Así que. Esto es una frase conectora. Y cuando hablamos de una frase conectora, es una frase concluyente de algo que se viene hablando atrás. Es una frase conectora. Así que. Ahora, aquí el deber nuestro es identificar sobre qué está concluyendo cuando el Señor dice así que. Parece no ser clara de una manera inmediata, y cuando hablo de una manera inmediata es en cuanto a las palabras inmediatas que viene diciendo desde los versículos ahí seguidos anteriormente, ahí. Porque el Señor Jesús, en el contexto de sus últimas palabras, viene enseñando sobre la necesidad de que un creyente tenga comunicación con su Padre Celestial. ¿Sí lo nota? Cuando habla de la oración y la necesidad de comunicarse con su Padre Celestial. Ese es el contexto ahí inmediato. Pero si usted se da cuenta, si usted lo nota, el Señor Jesús llega al versículo 12 y cambia de una manera radical, ¿cierto? Pareciera que cambiara de una manera radical porque viene hablando de la necesidad de orar al Padre, de comunicarse al Padre, y ahora dice, haz a otros lo que quieren que a ti te hagan. Pareciera que cambiara de una manera radical su enseñanza, sin una línea conductora para concluir en esta parte, pareciera. Pero también puede ser que usted, usando estas palabras así que como una deducción de todo lo que ha venido enseñando en el sermón desde el capítulo 5, desde que se para en el monte, de todo lo que ha venido enseñando consecutivamente, indicando una consecuencia de que al guardar o cumplir todo lo que ha venido hablando, para el creyente se le va a hacer más fácil y llevadero aplicar una buena relación para con todos los hombres. Entonces, cuando el Señor dice así que, no encontramos si es la consecuencia de lo que viene hablando de una relación con el Padre, o de lo que viene hablando desde el versículo 1, 2, 3 del capítulo 5, o sea, en todo el sermón. Pero quiero decirle algo. Si hay una relación con todo, con lo inmediato y con todo. El punto, mi amada iglesia, es que independientemente de que si esta frase así que esté conectando las últimas palabras o las primeras palabras,
Independientemente de eso, al creyente le es necesario una dependencia absoluta de Dios para poder sobrellevar una buena relación para con todas las personas. Mire, hice un ejercicio y quiero compartírselo para que podamos entender esta primera parte. Hice un ejercicio, quiero invitarlo a Mateo capítulo 5, versículo 3 al 9. Ya lo estudiamos, pero vamos a tomarlo para este pasaje. Mateo capítulo 5, versículo 3 al 9. Dice la escritura: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Versículo 7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y versículo 9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Cuál es el ejercicio? Mire, si una persona, para que podamos entender la frase así que, ya sea desde el inicio o desde las palabras inmediatas que anteceden ese así que, si una persona reconoce su podredumbre y llora por su pecado, es porque Dios lo ha llamado por medio de su evangelio, y ahora, como fruto de ser una nueva criatura, esa persona será manso. Esa persona tendrá hambre y sed de justicia. Esa persona será misericordiosa. Esa persona será limpia de corazón. Esa persona será un pacificador. Así que le es necesario todo esto: ser misericordioso, ser limpio de corazón, ser un pacificador, reconocer la podredumbre de su vida, de la necesidad de un Salvador, llorar por su pecado y por su condición. Así que le es necesario todo esto para poder tener buenas relaciones con todas las personas. Nadie puede ser pacificador si no ha encontrado al Dios de la paz. Nadie puede ser manso en las relaciones para con todas las personas si Dios no le ha hecho manso a través de Cristo. Nadie puede tener una buena actitud para con todas las personas si esa persona no ha entendido que su actitud antes de conocer a Cristo era de ira, era caprichosa, era orgullosa, pero ahora en Cristo, reconociendo su actitud, llorando por su pecado, así que le es necesario todo esto para poder relacionarse con las personas. Porque ¿con quién le es necesario ser manso? Porque ¿con quién le es necesario ser misericordioso, ser limpio de corazón? ¿Con quién le es necesario ser pacificador? ¿Con quién, mi amada iglesia, le es necesario usted practicar todo esto? ¿Con quién? ¿Con todas las personas? ¿Con todas las personas? ¿Con todos los hombres? Y ese todos son tanto los hermanos de la fe, como la familia en casa, como también los que no son familia en la fe y los que no son la familia de la casa. ¿Le es necesario todo esto? Así que, ahora, sigamos con el ejercicio, y para eso quiero hacer unas preguntas en este primer punto. Y las preguntas que voy a hacer tienen que ver con todo lo que hemos visto en el sermón y con todo lo que hemos visto pasaje tras pasaje en el sermón. ¿A quién le gusta que se enojen con usted y le llamen fatuo o necio? ¿A quién le gustaría? ¿A quién le gustaría que le dijeran que lo repudian y que se quieren divorciar de usted en el caso de los casados? ¿A quién le gustaría? ¿A quién le gusta que le prometan algo y que no se lo cumplan? ¿A quién le gustaría? ¿A quién le gusta que lo tengan como enemigo? ¿A quién le gustaría? ¿A quién le gusta ser despojado y dadivoso? ¿A quién le gusta?
¿A quién le gusta orar y presentar prácticas religiosas sinceras delante de Dios? ¿A quién le gusta? ¿A quién le gusta que se enseñe un mensaje distorsionado donde las riquezas y los tesoros en esta tierra son los más importantes en la vida del hombre? ¿A quién le gusta esto? ¿A quién le gusta ser censurado por un pecado cuando los que lo hacen tienen más necesidad de reconocer sus faltas? ¿A quién le gusta? Por eso, mi querido hermano, independientemente si la frase conectora así que sea inmediata a las palabras que anteceden, o sea, de todo lo que el Señor viene hablando, por eso, mi querido hermano, es así que le es necesario al creyente tener una dependencia absoluta de Dios para poder relacionarse con todos los hombres. Así que, mi querido hermano, le es necesario pedir fuerzas al Señor, buscar en adoración al Señor, llamar a la puerta al Señor para reconocer la dependencia absoluta de Él y tener una buena actitud para con todas las personas. Sí notó el ejercicio. Sí notó el ejercicio que es así que conecta todo lo que el Señor Jesús viene hablando desde el principio en el Sermón del Monte hasta lo último que viene hablando antes de decir esto. Así que le es necesario una dependencia absoluta al creyente de Dios para poder relacionarse con todas las personas. Así que es consecuente para que el creyente sea sal y luz en medio de un mundo sin sabor y un mundo lleno de tinieblas. Así que es consecuente para que el creyente dependa de Dios y testificar de su santo nombre en todas las relaciones que Dios le concederá, que Dios le pondrá en el camino. Es necesario una dependencia absoluta de Dios. Lo segundo que quiero decirle en esta estructura general es la dependencia absoluta de Dios hace que el creyente sea proactivo en el mandato de una buena relación con los demás. La dependencia absoluta de Dios hace que el creyente sea proactivo en el mandato de una buena relación con los demás. Versículo 12, después de la coma de la psique. Todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Note que esta sería la consecuencia de uno que ha reconocido y llorado por su pecado, que ahora como nueva criatura dependiente de Dios, esta persona, este creyente, a diferencia de cómo enseñan esa regla de oro los movimientos filosóficos o otras doctrinas o moralistas, humanistas, a diferencia, esta nueva criatura dependiente de Dios debe ser intencional en todas las relaciones con todos los hombres. Debe ser intencional, debe ser proactivo en hacer cosas que le gustaría que hicieran con él. Debe ser proactivo. No es como los otros, no voy a hacer para que no me hagan, sino lo contrario. No me hace, entonces yo le voy a hacer para que me haga. Me hago entender. No es como el moralismo de Confucio, de Gandhi. No es como el humanismo en la sociedad. No hago para que no me haga. Ahí no hay un comportamiento activo, jamás. Ahí no lo hay. Más bien hay un comportamiento pasivo. Más lo que el Señor Jesús está enseñando es que el creyente debe ser proactivo e intencional en las relaciones. Mire, mi amado hermano, la gente universalmente exige respeto.
La gente universalmente exige amor, la gente universalmente exige aprecio. ¿Quién no? De los que estamos aquí exigimos eso. Todos exigimos respeto, todos exigimos amor, todos exigimos aprecio. ¿Qué hay que hacer? ¿No damos amor para que no me den amor? Según lo que dice Gandhi, Confucio, el hinduismo, el moralismo. ¿Eso es lo que hay que hacer? ¿O qué es lo que está diciendo el Señor Jesús aquí a sus discípulos y a sus seguidores? ¿Exigimos respeto? ¿Qué debemos dar? Respeto. ¿Exigimos amor? ¿Qué debemos dar? Amor. Pero yo espero que primero me lo den para yo darlo. ¿Eso es lo que está diciendo el Señor Jesús? No. El Señor Jesús está dando una orden para que el creyente sea proactivo, intencional, aún si no recibe lo que Él quiere que le dé. Jesús sabía qué había en los corazones de las personas. Y esto lo usó, estas palabras las usó para mostrar a los creyentes cómo deben tratar a los demás. ¿Cómo deben tratar a los demás? Como ellos mismos desean ser tratados. Como ellos mismos desean ser amados, respetados y apreciados. ¿Quieres que te muestren respeto? Entonces respeta a los demás. ¿Ansías una palabra amable? Entonces di palabras de bondad y de amabilidad a los demás. Mi amada iglesia, por mucho tiempo las iglesias siempre han estado en el dilema. Es que allá se habla de mucho amor, pero no practican el amor. Es que allá se habla de unidad, pero no practican la unidad. Es que allá se habla de lo uno y de lo esto, pero no practican lo que predican. La iglesia cristiana ha estado siempre en ese foco, en ese dilema. Pero yo le hago una pregunta. ¿Quién hace parte de la iglesia cristiana? Los creyentes. Los que buscan al Señor, ¿cierto? Y la orden es solo para uno. La orden es solo para los pastores o para el pastor que está predicando de reflejar amor y de reflejar respeto y de reflejar todo lo que quiere que le hagan a él. ¿La orden es solo para él o la orden es para quién? ¿Acaso el Señor Jesús dijo, así que solo los diáconos de las iglesias hagan a los demás lo que quiere que le hagan a ellos mismos? Eso fue lo que dijo el Señor Jesús. El Señor Jesús dijo, así que solo los ancianos, obispos, pastores de las iglesias hagan a los demás lo que quieren que le hagan a ellos mismos. Eso dijo el Señor Jesús. ¿A quién le estaba hablando el Señor Jesús? A toda la iglesia. Por eso la iglesia en este mandato positivo debe ser intencional. Pastor, pero es que hablan de amor y no muestran el amor. Hermanito, hermanita, sutanito, pepito, sutanita, muéstreme su amor. Pastor, pero es que hablan de unidad. Hermanito, pepito, sutanita, muéstreme su intencionalidad, su proactividad en ser diligente para mostrar el amor, el respeto, la unidad y todo lo que usted anhela en su iglesia. Por eso, mi amado hermano, uno que ha nacido de nuevo, que depende de Dios, es proactivo en este mandato positivo. Porque si no es proactivo en este mandato positivo, lo voy a poner de esta manera. Le está haciendo más caso a Confucio y a Gandhi que al mismo Señor Jesús. ¿Me hago entender? ¿Me hago entender? Porque si no es intencional en este mandato positivo, le está haciendo más caso a esas doctrinas humanistas y filosóficas que andan por ahí diciendo, no se metan
para que no me hagan. No, mi hermano, eso no fue lo que dijo el Señor. Estas palabras dichas por el Señor Jesús son un mandato para el creyente y van en consonancia con lo que viene diciendo aún en el Sermón del Monte, y no lo nombré en el ejemplo, aún van en consonancia con lo que viene diciendo de amar a los enemigos. Es por eso que el corazón y sus intenciones son puestas a prueba en esta orden, porque el ser proactivos e intencionales hace que se busque el bienestar general y el bienestar del otro por encima de los intereses personales. Por encima de los intereses personales. Porque eso debe ser, o esa debe ser la actitud de uno que ha nacido de nuevo. Esa debe ser la actitud natural de uno que ha nacido de nuevo. Ah, no me saludó, entonces ¿qué debo hacer yo? Ah, no me llamó, no me incumplió, ah, me dijo, ah, me señaló, ah, ¿qué debo hacer yo? Hacer lo que me gustaría que me hicieran a. Es que mi esposo, es que mi esposa, es que la relación es mi hermano. Ame a su esposa. Mi hermana, respete a su marido. Ame a su marido. Pero sea intencional. Sea proactivo en eso. Eso debe ser natural en uno que es nacido de nuevo. Por eso Pablo dijo en la carta a los Corintios, en 1 Corintios 10:24, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Y es que hacer todas las cosas que queremos o que quieran que se hagan con ustedes, deja ver de que antes de que las hagan, el creyente ya debe haber hecho esas cosas por amor a los demás. El creyente ya debe haber sido intencional y haber hecho esas cosas porque es su naturaleza, porque busca el bien de los demás, porque no es interesado. Entonces como Confucio y como Gandhi dicen, no debo hacer para que no me hagan, y el Señor Jesús dice, debo ser proactivo para que hagan conmigo, entonces ahora sí lo voy a hacer. Listo, bien, ese es el mandato positivo. Pero ¿cuál es la intención del corazón? ¿El interés? No. La intención y la actitud debe ser siempre buscar el bien de los demás. El bien de los demás. Por eso, mi amado hermano, su corazón debe estar, o en su corazón debe estar el principio que dice la misma Escritura y que usa, o que Lucas nos comparte ahí en el libro de Hechos, capítulo 20, versículo 35, la parte final. Más bienaventurado es dar que recibir. Alguien dirá, pastor, pero es que ahí tiene que ver con lo económico. Y yo le diré, sí, ese es el contexto. Bien, pero ¿acaso no podemos usar esto también para el amor, para el respeto? ¿Acaso no podemos usar esto también para la intencionalidad, o que el cristiano sea proactivo en dar antes de recibir? No solo en la ayuda económica a los necesitados debemos entender que más bienaventurado es dar que recibir, sino en todo lo que se da a los demás que muestre el amor del Señor y el carácter de Cristo en el creyente, en todo. Por eso, mi querido hermano, una persona absolutamente dependiente de Dios se vuelve proactivo en sus relaciones, se vuelve proactivo en todas sus relaciones.
Pedro no esperó a que otros se levantaran a apacentar las ovejas que Cristo le había encargado. Pedro no esperó eso. Él mismo fue intencional. ¿Qué hizo Pedro? ¿Qué hizo Pedro? Esperó la promesa y de inmediato fue intencional. ¿Con quién? Con aún que quizá estuvieron en el momento en donde él había negado al Señor y lo querían apresar. Él fue intencional. Los hermanos tenían todo en común cuando la iglesia empieza a crecer y nace allí en Jerusalén. Los hermanos tenían todo en común porque eran intencionales en buscar primero el beneficio de los demás. De los demás. La iglesia fue encomendada a testificar de Cristo no solo con la predicación, sino con los hechos y frutos visibles para ser intencionales en las relaciones con todos aquellos que no conocen a Cristo. La iglesia es intencional en las relaciones, es proactiva en la actitud y las relaciones que se debe tener para con todas las personas. ¿Con qué propósito? Con el propósito de buscar un principio de oportunidad para mostrar a Cristo. Para mostrar a Cristo. Mire, quiero decir algo y espero me lo entiendan. Se me viene ahorita. Muchos afuera, en las redes, en la historia incluso, por siglos. Y con esto no quiero entrar en ese mismo dilema. Pero muchos andan peleando, por así decirlo, andan hasta divididos, pensando en que si en diciembre nació el Señor Jesús, pensando en que si se hace, que si no se hace. Yo aquí estoy comentando esto en una posición neutra, tratando de buscar un ejemplo para lo que estamos hablando aquí. Y debaten, y que sí, que no, y se dividen y encuentran pleitos, peleas, y entonces que sí es, que no es. El punto aquí, mi querido hermano, es, ¿por qué no aprovechar esto como un principio de oportunidad para mostrar a Cristo? Para llevar el evangelio, para ser intencional y proactivo en las relaciones con todos. Yo no le estoy diciendo que sea participante, entiéndame. Yo más bien le estoy diciendo que sea proactivo, intencional con este mandato positivo, y más en situaciones, fechas, momentos en la historia donde muchos creen tener la razón, quizá no la tienen. Pero buscar estos tiempos para ser proactivos en las relaciones con todos y mostrar verdaderamente a Cristo. No cerrar las puertas, sino mostrar a Cristo. Sean intencionales y mostrar a Cristo, porque podemos predicar y podemos enseñar a través de la Escritura y llegaremos a verdades profundas. Claro, y seremos convincentes. Esa es la intención y esa debe ser la verdad que nosotros debemos guardar. Pero a los niños que quieren tomar leche no podemos darle todavía sólido. A ellos debemos darles leche todavía. Tenerles paciencia como Cristo tuvo paciencia con nosotros. ¿Y por qué nombro esto? Porque, mi querido hermano, esto es un mandato positivo para todos los creyentes, y buscar y ser proactivos, intencionales en los momentos de principio de oportunidad. Todo esto puede ser un principio de oportunidad para que Cristo sea sembrado y salve el corazón de una persona. La iglesia debe ser intencional. La iglesia que se mantiene en la verdad, la iglesia que depende absolutamente de Dios, debe ser intencional, debe ser proactiva en todas sus relaciones. Por eso, para cerrar, quisiera dejar algo aquí, y es lo siguiente. Ese último punto:
Solo en Cristo se puede perseverar y guardar esta orden o este mandato positivo de tener una buena relación y actitud con todas las personas. Solo en Cristo. Versículo 12, otra vez la parte final. Porque esto es la ley y los profetas. El Señor Jesús termina la regla con la ley y los profetas. Interesante esto. Jesús ha condensado todo el Antiguo Testamento en esta frase. Jesús ha condensado todo el Antiguo Testamento en este mandato positivo. Él lo ha condensado todo ahí y ha tomado ese principio del Antiguo Testamento. Levítico capítulo 19, versículo 18. No seas vengativo con tu prójimo, ni le guardes rencor. Ama a tu prójimo como a ti mismo, yo soy el Señor. En la frase de la regla de oro, el Señor Jesús condensó todo el Antiguo Testamento y ha replicado lo que Él mismo había hablado allí en Levítico capítulo 19, versículo 18. Una vez más vemos la implicación de que los seres naturalmente son amadores de sí mismos. Una vez más. Por eso cuando el Señor Jesús dijo estas palabras, Él conocía los corazones de todos. Y Él sabía que aunque fuese creyente, le iba a ser difícil a un corazón orgulloso que todavía todos los días lucha con el remanente de pecado. A ese corazón le iba a ser difícil tener que hacer algo con alguien que no es de sus amados, pero tener que hacerlo porque es una orden y un mandato y es un principio. Él lo sabía. Él sabía que naturalmente todos los seres humanos son amadores de sí mismos. Pero ahora es claro que el mandato que da el Señor Jesús en la regla de oro, que ha condensado la ley y los profetas y que lo ha traído desde el principio, es claro que el mandato de este principio encierra el amor por el prójimo. Mire otra vez lo que dice versículo 18 de Levítico 19, finalizando. Ama a tu prójimo como a ti mismo, yo soy el Señor. Siempre el amor ha sido la fuente de la intencionalidad en aquellos que son del pueblo de Dios y en aquellos que hacen parte ahora de la iglesia del Señor. Siempre el amor es la fuente. Sigamos en el Antiguo Testamento, mire, Éxodo capítulo 23, versículo 4 y 5. Mire lo que dice Moisés. Si encontrares el buey de tu enemigo o su asno extraviado, no te metas con él, para que cuando él se encuentre con el tuyo, no le haga daño. Eso es lo que dice la palabra. ¿Sí? Eso lo diría Confucio. O eso lo dicen los moralistas allá afuera. Pero mire lo que dice el Señor. Si encontrares al buey de tu enemigo o su asno extraviado, de tu enemigo, ¿no? Note que no está diciendo de tu hermano o de tu amigo. De tu enemigo. Vuelve a llevárselo. Versículo 5. Y si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, no le ayude. ¿Eso para qué? ¿Eso para qué le ayuda? Para que después él también haga lo mismo con usted. Entonces mejor a metros. Eso dice el mundo. Eso dice el humanismo. Pero el Señor está diciendo, ¿le dejarás sin ayuda? Antes bien, ayúdale a levantarlo.
El Señor está replicando allí en la regla de oro lo que desde el principio conocemos. Y el amor es la fuente de la intencionalidad de todos los que son parte del pueblo de Dios. Ahora ha llegado Cristo en el nuevo pacto. Él es la consumación y el cumplimiento de toda la ley y los profetas. Por eso él mismo dijo ahí en Mateo capítulo 5 versículo 17: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino he venido para ¿qué? Cumplirla. Ahora el pueblo de Dios cumple la ley ¿en quién? ¿La guarda en quién? En Cristo. Ah, pastor, pero es que eso lo decía la ley. La ley decía que si yo veo el asno de mi enemigo, es que, no, que debo ayudarle y que debo amarlo y que debo llevársela otra vez porque está extraviada. Pero eso es la ley y yo ahora vivo en Cristo y soy del nuevo pacto, mi querido hermano. Con más veras, la gracia, el amor derramado en nosotros me debe llevar a tener ese amor en todas mis relaciones con todos los hombres, porque en Cristo se cumplió la ley y los profetas. Él es la consumación, Él es el cumplimiento, y con más veras nosotros debemos guardar y cumplir lo que Él nos ordena. Siendo así en Cristo, el creyente debe tener la facultad ahora de ser intencional, porque el amor de Dios se ha derramado sobre todos sus hijos. Porque Dios le amó primero y porque la reciprocidad que ahora debe tener el creyente para con su Dios es que amarle a través de la obediencia. Y Dios, que está diciendo en el versículo 12, hagan lo que te gustaría que te hicieran a ti. Es una orden, no es un consejo, no es algo reflexivo para que la iglesia, bueno, Señor, lo voy a pensar. No, es una orden. Es una orden. Y la reciprocidad que el creyente debe tener para con su Padre Celestial, que en palabras anteriores el mismo Señor estaba enseñando que debe tener el creyente la necesidad de comunicarse con Él, orar con Él. Ese mismo Padre Celestial le está diciendo al creyente ahora que debe ser intencional y proactivo en todas sus relaciones, con todas las personas, con todas. Porque la fuente de esa obediencia es el amor. Y ese amor se ha derramado en el creyente porque Dios le amó primero. Por eso, mi querida iglesia, si usted ama a su Padre Celestial, si usted ama a su Señor, no se lo diga repetidas veces y su vida no obedece lo que le está ordenando. Hay una frase que aprendí hace poquito y es una frase en la educación de nuestros hijos. Y le he dicho a mi hijo, quiero compartírsela porque tiene que ver con esto. Le he dicho a mi hijo, si me amas, me obedeces. Porque nuestros hijos tienen la costumbre de escribirnos papeles, de poner en la nevera, de escribir, y eso es hermoso, qué bonito. Y yo le he dicho a él, gracias. Yo también te amo, pero la muestra de tu obediencia a tu padre y a tu madre es que la obediencia. Y así es un hijo para con Dios. Por eso el Señor se agrada de la obediencia más que los. Si usted, mi querida iglesia, ama a su Señor, obedézcale. Y si le obedece amándolo, guardará su palabra, guardará la ley, y en consonancia con eso, sus relaciones, sus actitudes para con todas las personas serán intencionalmente buenas. Serán proactivas dentro de los parámetros que la misma Escritura nos deja. Y así usted así usted constatará que es un discípulo de Dios. Juan 13:35.
En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Mi amada iglesia, solo en Cristo se puede perseverar y se puede guardar la orden de la regla de oro, porque en Él, en Cristo, se condensa la ley y los profetas, y en obedecerle se cumple con todo lo que se ha dicho y con todo lo que el Señor ha condensado en esa frase, que ha condensado todo el Antiguo Testamento, que ha condensado la ley y los profetas en obedecerle, pero solo en Cristo podemos obedecer. Por eso Pablo decía a los romanos lo siguiente, y con esto quiero terminar. Romanos capítulo 13, versículo 8 al 10. No debáis nada a nadie, sino el amaros unos a otros. Porque el que ama al prójimo ha cumplido. Pastor, pero es que la ley era del antiguo pacto. Ante eso, ¿cómo le podemos responder a Pablo? ¿Qué le diremos a Pablo? Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume ¿en qué? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. ¿Por qué quiero cerrar con lo que decía Pablo? Porque note que en la regla de oro, lo que el Señor está condensando en este mandato positivo, ya lo había dicho antes, Él está condensando todo el antiguo pacto. Y es esa actitud, esa intencionalidad de amar al prójimo en todas las relaciones que tiene uno que hace parte del pueblo de Dios. Pastor, pero es que si usted se diera cuenta que yo todas las mañanas salgo de mi casa y es que me dejan las bolsas de basura ahí en mi puerta. Es que no merece nada más sino... Bueno, coge las bolsas de basura y llévalas al botadero. Si a él le dio pereza, a ti no. Es un mandato positivo. Muchos pasamos saliva y muchos pensamos y dijimos, uy no, ¿cómo me la vas a poner así, pastor? No, yo no te la pongo así. El Señor es el que la pone así. El Señor es el que la está colocando así. Queremos respeto, demos respeto. Queremos amor, demos amor. Queremos una amistad, demos amistad. Pero yo espero que Él venga. No hay que esperar. Hay que ser proactivo, hay que ser intencional, hay que buscar y no cansarse. Por eso el último punto, solo en Cristo podremos perseverar y guardar. Porque pastor, es que ya lo hice una vez, porque pastor, es que ya lo hice 2 veces. Bueno, si es un hermano en la fe, si es el prójimo que vas a tener que ver todos los días, pues calcula cuántos días el Señor te va a permitir estar al lado de esa persona. Hay que ser intencionales, porque amarás a tu prójimo como a ti mismo, porque el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley y de los profetas es el amor. Y solo en Cristo podremos cumplir este mandato. Que el Señor nos ayude a ser obedientes a lo que Él nos ordena. Vamos a orar.